Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia de las 6 de la tarde sobre el lunes 10 de agosto de 2020 sobre el avance en los programas de crédito a la palabra y en la cual habíamos estado aprovechando para presentar a ustedes la evolución de la oferta de diversos apoyos o servicios que conforman la oferta integral del Estado para atender la necesidad de amplios grupos de la población que están afectados por la pandemia de la COVID-19. Ayer anunciaba la doctora Graciela Márquez que el día de hoy íbamos a tener la asistencia de Carlos Noriega Curtis, quien es titular de la Unidad de Seguros y Pensiones y con quien vamos a tratar algunos temas relevantes que están asociados a la reforma al sistema de pensiones que se anunció hace unas semanas aquí mismo en el Salón Tesorería, y quien nos acompaña el día de hoy. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Bueno, quisiera empezar presentando la información sobre el avance al día de ayer de los créditos. Tenemos por aquí, ya prácticamente estamos muy cerca de alcanzar los 900,000 créditos entregados, las 900,000 cuentas ya activadas a los beneficiarios. Tenemos un total de 891,859 cuentas. Estas, como ustedes saben, consisten en personas que ya acudieron o completaron el proceso de dispersión y pago del apoyo, que han ido ya acudiendo y siendo atendidos en las instituciones bancarias con un ritmo que nos ha ido marcando la necesidad de mantener las medidas de sana distancia, pero que ha avanzado de manera ininterrumpida de unos meses para acá, y estamos en, como les decía, 891,859 cuentas activadas al día de ayer. Ya esto equivale a 22,296 millones de pesos. Entonces nos acercamos rápido a ya el umbral de los 900,000 créditos activados, y en breve esperamos de mantener este ritmo, estaríamos ya rebasándolo. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí está nuestra gráfica de todos los días, cuando reiteramos que hay que tener cuidado con esquemas fraudulentos en los que algunas personas aprovechan este proceso o esta actividad del gobierno que dispersa programas sociales para sacar algo de provecho indebido mediante esquemas fraudulentos en los que le dicen a la gente que son beneficiarios o que han resultado beneficiarios de algún programa y les piden un depósito adelantado en cierta cuenta o en cierto esquema, prometiéndoles que van a acceder al apoyo. Esto no es así. El gobierno federal nunca pide ningún tipo de adelanto, simplemente se le avisa a la gente cuando es el caso que está disponible su apoyo y que puede pasar con su identificación y una hoja, en todo caso un folio, alguna identificación específica de los programas, para que pase a activar su cuenta o a recoger su apoyo. Siempre que se trate de solicitar depósitos por anticipado de cualquier monto, bajo cualquier esquema, con toda seguridad se trata de un esquema fraudulento, y le pedimos a la población que nos apoye denunciando estas prácticas. Aquí en anteriores ocasiones se han presentado ya algunos de estos esquemas en particular. Hace una semana se presentaron un conjunto de esquemas, cómo funcionan y cómo han estado solicitando, incluso tomando la imagen de los programas de bienestar para intentar defraudar a la gente. Bueno, pues aquí la dejo y le cedería la palabra a Carlos Noriega para que nos hable del tema de la reforma de pensiones. Adelante, Carlos, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. He estado aquí la semana pasada y la semana antepasada. Probablemente ya algunos de ustedes escucharon cuáles son las características principales de la iniciativa que está por presentarse al Congreso con reformas a la Ley del Seguro Social para el fortalecimiento del sistema de pensiones.
he comentado ya que el primer gran paso más trascendente fue el establecimiento de la pensión universal con carácter constitucional, y que la segunda es esta de la que hemos venido hablando, que se enfoca en los trabajadores del Seguro Social, ¿no? Y que, siendo el segundo núcleo más grande, es por eso que se dio ese paso. Hoy quisiera comentar con ustedes un poco más generalmente qué es lo que entendemos por el sistema de protección social, el sistema de seguridad social y el sistema de pensiones, y cómo en ese contexto se ubica la reforma que se está llevando a cabo. Cuando hablamos de protección social, seguridad social, primero estamos hablando de la sociedad, de un conjunto, digamos, muy amplio, y que en ambos casos se refleja el papel del Estado tutelando el bienestar de la ciudadanía. Protección social es un concepto muy amplio y se refiere a cómo el Estado atiende a grupos vulnerables por los riesgos que se enfrentan a lo largo de su vida. Hay todo tipo de riesgos, algunos de los cuales se pueden controlar, otros se pueden no controlar, pero hay que atenderlos. Y voy a dar algunos ejemplos, ¿no? A lo largo de la vida, pues cuando nace el bebé empiezan todos los riesgos en torno al desarrollo del bebé, todavía dentro de la madre, ¿no? Algunos riesgos de salud, algunos riesgos de nutrición, el nacimiento, que pueden haber riesgos que trae el bebé o que se generan por infecciones, etcétera, etcétera. Antiguamente, y México en esto ha sido pionero, pues la mortandad infantil era importante, ¿no? Hace 50, 60 años, el número de bebés que no sobrevivían los 2 años era muy alto. Después viene una etapa donde los niños en general van creciendo, pero puede haber el riesgo de desnutrición, el riesgo de no ir a la escuela, el riesgo de quedarse sin padres, en fin, hay una serie de riesgos. Cuando ya son más grandes los jóvenes, bueno, los jóvenes adolescentes tienen otro tipo de riesgos en la sociedad en la que vivimos. Más adelante, cuando ya entran a trabajar, pues el principal riesgo es perder el empleo, ¿no? Y ya los padres como padres, ¿no? Igual las enfermedades que pueden tener, los accidentes que pueden tener, la inseguridad que pueden tener, y luego viene pues ya la etapa final del trabajo y un rato regresamos al tema de pensiones concretamente, ¿no? Cuando el trabajador cesa su empleo ya de una manera permanente. Podemos ver los riesgos de otra manera, ¿no? Hay riesgos, por ejemplo, de los desastres naturales, hay riesgos propios de la agricultura que no tienen que ver con desastres naturales, puede ser una plaga, exceso de lluvia, etcétera. Pueden ser riesgos en la industria, ¿no? Los precios suben, bajan. Entonces, el Estado tiene todo un esquema de protección social. Hay muchos que son los programas, y son los programas que la actual administración ha privilegiado para ir directamente a estos grupos, ¿no? Los jóvenes construyendo el futuro, etcétera, que el secretario de Educación hace un momento hablando de los programas para los estudiantes. Estos programas en general pues transfieren recursos a ciertos grupos y nada más, ¿no? Dentro de este mundo grande de protección social, como un subconjunto, hablamos de la seguridad social. Y es que la seguridad social tiene definidos más claramente cuáles son los riesgos y cuáles son los mecanismos de atención. Y en la seguridad social, tradicionalmente en México y en todo el mundo, tenemos salud, pensiones, guarderías, vivienda, ¿no? Son los principales elementos. La ley del Seguro Social define los principales riesgos que atiende,
La ley del ISSSTE también establece una serie digamos, de riesgos que atienden. Pero entonces, cuando hablamos de seguridad social, básicamente estamos hablando de salud, vivienda y de pensiones, ¿no? Ahí lo pongo ingreso, porque es cuando cesa el ingreso. Puede ser un desempleo, puede ser ya la pensión al final, ¿no? Y también es muy importante entender, bueno, y en esto cito aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Su artículo 22, que dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Es decir, está reconocido como parte del derecho del ciudadano el contar con un esquema de seguridad social. México cuenta desde mediados del siglo pasado con el Seguro Social y posteriormente en los años 60 se crea el ISSSTE, ¿no? Los gobiernos estatales empiezan a hacer un poco lo mismo, ¿no? Y ahora tenemos un esquema muy amplio. Y cuando hablamos de seguridad social, también estamos hablando de seguros, ¿no? Es un seguro. Y lo que entendemos normalmente por un seguro es cuando pagamos una prima, ¿no? Si alguno de ustedes tiene un automóvil, es típico que compran un seguro contra accidentes, ¿no? Pagan una prima y si sucede el evento contingente, puede o no suceder, la aseguradora les paga. Normalmente pensamos en un seguro de accidentes, de robo, un seguro de vida, un seguro de salud, pero rara vez pensamos, por ejemplo, en un seguro por si me da catarro, ¿no? ¿Y por qué no nos aseguramos contra un catarro? Primero porque es altamente probable que durante los próximos 2 meses todos contraigamos un catarro, ¿no? Nadie se asegura contra el dolor de cabeza, ¿no? Seguramente algún día vamos a tener dolor de cabeza. ¿Qué hacemos si tenemos un dolor de cabeza? Pues nos tomamos una aspirina o algo así, ¿no? O sea, no evitamos el riesgo, pero una vez que se dio el daño, ¿no? Tomamos una aspirina. No compramos un seguro, porque es muy probable que tengamos un dolor de cabeza, pero el daño es muy pequeño, ¿no? Pero a lo que yo voy es, si el riesgo, si la probabilidad del evento se eleva mucho, ¿no? Pues lo más conveniente es que cada quien haga su seguro, lo que llamamos un autoseguro. En el caso de las pensiones, en los años 40 del siglo pasado, era poco probable que alguien sobreviviera más allá de los 65 años. Entonces era el riesgo, en realidad, de sobrevivencia. Es decir, pasar de los 65 años eran pocos los que lo rebasaban, y entonces todo el mundo pagaba su seguro al Seguro Social, y aquellos que sobrevivían los 65 años recibían el pago en la forma de una pensión. Pero ¿qué pasa si toda la sociedad sabe que va a vivir hasta los 85 años? ¿Qué seguro tendríamos que pagar de pensión si todos sabemos que vamos a vivir hasta los 85 años? Y solo algunos van a sobrevivir después de los 85 años. Pues si todos sabemos que vamos a estar sin trabajo de 65 a 85 años, lo más conveniente es anticipar ese evento y prepararnos para esa situación. Eso es lo que ha sucedido básicamente en los sistemas de pensiones en todo el mundo. Si la pasamos a la segunda, por favor. El señor presidente desde su campaña habló
de lo ideal que sería poder contar con un esquema de seguridad social tipo los países nórdicos, los países más avanzados, Suecia, Noruega, Finlandia. En esos países lo que han buscado es que el trabajador, cuando se retire y deje de tener un ingreso, no vaya a bajar su nivel de vida. Es decir, que siga con los mismos niveles de consumo, con los mismos patrones de su vida, si sigue viajando en vacaciones, si sigue asistiendo a ciertos, pues no sé, aficiones que tenga, conciertos, bailes, lo que sea, ¿no? Entonces, en estos gobiernos que han puesto un enorme interés en cuidar a los adultos mayores, pues han generado una base tributaria muy amplia, muy grande, para poder dar ese nivel de bienestar a los adultos mayores. Y el Estado planeó con mucho cuidado estos esquemas, ¿no? Entonces, con una, digamos, con disponibilidad de recursos fiscales, el Estado ha cuidado a sus adultos mayores. Sin embargo, ya para los años 90, la propia sociedad comenzó a buscar otras alternativas porque el Estado determinaba prácticamente todo, cuándo se pensionaban, cuánto recibían, cómo lo recibían, y viene una transformación de los sistemas de pensiones que, cuidando una base mínima de protección y de bienestar, daban al individuo, al trabajador, al ciudadano, la oportunidad de ir desarrollando el esquema como él prefiriera, ¿no? Quiero más pensión, ahorro más, quiero que mi ahorro se invierta de una manera más conservadora o al contrario, un poco más agresiva. ¿Quién va a invertir mi ahorro y cómo van a invertir mi ahorro? De manera que viene esta transformación en los años 90, ¿no? Y más recientemente, en ese contexto, hay un movimiento un poco pendular donde el Estado se da cuenta que el ciudadano no puede tomar todas las decisiones simplemente porque el ciudadano promedio pues no es un especialista, ¿no? Entonces hay que ayudarlo a tomar las decisiones con la información adecuada, con la información apropiada. México ha llegado a una situación que es la que tenemos ahora, de una manera distinta, ¿no? Es decir, en los años 40 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los 60 el ISSSTE, pero esta protección, esta seguridad social se ofrece asociada al empleo. Solo si tengo un empleo recibo los beneficios de la seguridad social. Y si no tengo un empleo, no tengo beneficios de la seguridad social, ¿no? Si vemos eso, y si pasamos a la siguiente, por favor, vemos la trascendencia de haber creado el seguro universal o la pensión universal. Estamos apenas en este año llevando a rango constitucional lo que en los países nórdicos y en la mayoría de los países ya se tenía de hace mucho, ¿no? Es decir, hay un nivel de bienestar independientemente de que la persona haya trabajado, no haya trabajado, haya emigrado, haya regresado. Sin duda no hay consideración si es hombre, si es mujer, ¿no? Si tiene alguna religión, no hay ninguna consideración. Por el solo hecho de ser un adulto mayor recibe una pensión. Entonces nosotros hemos comenzado apenas con soporte, apoyo, que es la pensión universal, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca en un sistema de seguridad social? Primero que nada, la seguridad social finalmente refleja los valores de una sociedad, es decir, ¿nos preocupan o no nos preocupan nuestros viejos? ¿Cómo nos preocupan nuestros viejos, ¿no? Y entonces vemos cómo a través del sistema de seguridad social aparecen los valores de solidaridad, equidad y previsión. Es decir, solidaridad porque contribuimos todos los que más podemos con los que menos podemos, ¿no? ¿Cómo sucede eso en nuestro sistema?
Bueno, el gobierno nos cobra impuestos a todos y apoya sobre de todo a los que tienen menores ingresos. Ahí está la solidaridad. Está la equidad en el sentido de, después de un nivel mínimo de seguridad social, el que hizo un mayor esfuerzo tiene un mayor beneficio. O sea, si yo ahorré más, tengo un mayor beneficio. Y finalmente, previsión en el sentido de crear los mecanismos justamente para anticiparnos a la situación que va a venir y poder generar los instrumentos de ahorro, ¿no? En 1997 se crean las administradoras de fondos de pensiones con las sociedades especializadas para la inversión de fondos para el retiro, las CIEFORES. Pero ya desde antes existían cuentas bancarias con una exención fiscal si el ahorro era para mi pensión. Es decir, había instrumentos, pero se fueron perfeccionando, ¿no? Quedando ahora, pues básicamente el tema de que si la seguridad social aquí se inició por el lado del empleo, pues ahora necesitamos trabajar en los temas de inclusión, es decir, cómo hacemos que quienes no tienen un empleo, por la razón que sea, porque culturalmente y desde el pasado, en general las mujeres no iban al mercado laboral, trabajaban pero no se les pagaba, ¿no? Trabajaban cuidando niños, cuidando la casa, que probablemente es a veces un trabajo incluso más pesado, pero no participaban del mercado laboral formal, ¿no? Entonces no tenían ese acceso. Trabajadores de muy bajos ingresos, trabajadores del campo, ¿no? Con su propia tierra que cultivaban, pues no tenían patrón, no tenían empleados tampoco, y por lo mismo tampoco estaban dentro del esquema de seguridad social. Eso nos habla de la importancia de la inclusión. Y después hay también regulaciones que pueden inducir distorsiones, ¿no? Si yo establezco, por ejemplo, simplemente si yo renuncio a mi trabajo y tengo derecho a una cierta indemnización, ¿no? Si esta indemnización es muy cara, pues entonces hasta que no estoy seguro que voy a requerir este trabajador, no lo contrato, ¿no? Es hace pocos años que se crean los contratos temporales, ¿no? Que justamente disminuyen ese costo de la contratación, dando tiempo a que el trabajador y el patrón se vean uno al otro, y si están seguros ya dan un contrato indefinido, pero que si en ese periodo se acaba o el contrato temporal o se acaba anticipadamente, pues no hay un costo, ¿no? Por un lado es un enorme beneficio para el trabajador, pero por otro lado es un costo y eso crea distorsiones. Bueno, tenemos también que analizar si por distorsiones de la ley o de las regulaciones o de la simplemente tradición, estamos generando un núcleo de población que está fuera de la seguridad social. Si le pasamos al siguiente, en México, ¿cómo funciona el sistema de pensiones o cómo se estructura el sistema de pensiones? El primero es el pilar más elemental y más importante, es la pensión universal. Cubre a toda la población de más de 68 años, con algunas excepciones que serían de 65 años, básicamente en zonas indígenas, ¿no? Pero es, digamos, el escalón básico, ¿no? Por el solo hecho de llegar yo a esa edad, el Estado me da, a partir de este año, por un derecho constitucional, un apoyo económico. Entonces, si yo ya llegué a la edad en la que difícilmente puedo ser tan productivo como antes, el Estado se asegura, a través de este esquema, que por lo menos las necesidades más básicas las podamos tener. Las más básicas en términos de ingreso, porque recordarán ustedes pues, que existe también ahora el INSABI, que nos da salud, si es que no tenemos una relación laboral, de manera que tenemos salud y tenemos ingresos. El segundo es la pensión asociada al empleo. Desde 1992 se crea el sistema de ahorro para el retiro, ¿no? En 97 se emite la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, ¿no? Se fortalece el esquema con las AFORES, con una ley, con una comisión, ¿no?
y todo aquel trabajador que tiene una relación laboral formal dentro del sector privado tiene acceso al sistema de ahorro para el retiro. Y eso implica que el patrón, el Estado y el propio trabajador aportan y van generando su ahorro. Es del que hemos hablado, es el que tenemos esta reforma, ¿no? Pero también está en los trabajadores del sector público, ¿no? Es decir, asociado al empleo, pero el empleo en el sector público. Están los sistemas de pensiones de los estados cuando mi patrón es un gobierno estatal o municipal o una universidad, ¿no? También hay los sistemas con empresas productivas del Estado. Yo trabajo para Pemex, yo trabajo para CFE, o yo trabajo para algún banco de desarrollo, o yo trabajo para el INEGI, etcétera. Entonces, lo que les quiero decir es que hay muchísimos, una infinidad de sistemas de pensiones asociados al trabajo. El más importante es el IMSS, el segundo es el del ISSSTE, y tercero pues son los estados más grandes, probablemente el Estado de México, el Estado de Veracruz, el Estado de Jalisco, que tienen más empleados, ¿no? Pero ya son sistemas más pequeños. Existe el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ¿no? El ISFAM. Ahí también todos los que pertenecen a las Fuerzas Armadas tienen su propio instituto con sus propias reglas, con sus propias aportaciones y sus propios beneficios. Todos estos están asociados al empleo, ¿no? Si le pasamos a la siguiente, ahí hablé de los otros esquemas que existen, ¿no? Y luego tenemos los esquemas de transición, ¿no? Los dos más importantes son los del IMSS, cuando en 1997 se emite una nueva ley, ¿no? Todos aquellos trabajadores que tenían derecho conforme a la ley anterior mantienen ciertos derechos, y es una generación especial. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que en el momento que se pensionen elegirán qué sistema de beneficios van a optar. Lo mismo sucedió en el caso del ISSSTE en el 2007, cuando se reforma. En ese momento a todos los empleados públicos les preguntan: ¿te quedas en el régimen anterior o te vas al régimen nuevo, ¿no? Y los que optaron por quedarse por el régimen anterior, pues es un núcleo de población que tiene sus beneficios muy bien definidos. Nadie más puede entrar a ese sistema de pensiones, solo los que tenían derechos en el año 2007 y eran empleados públicos y que decidieron quedarse en ese sistema. Entonces, son sistemas pues que tienen sus derechos propios, ¿no? Y que se van a acabar cuando estos trabajadores lleguen a la edad de retiro y terminen su pensión por fallecimiento, y sus beneficiarios también terminen su pensión por fallecimiento. Entonces, tenemos varios esquemas. También hay algunas empresas que tienen los sistemas privados de pensiones, ¿no? Es decir, si yo trabajo en típicamente empresas muy grandes, ¿no? Las armadoras, los bancos antes, los bancos comerciales tenían sus sistemas propios de pensiones que eran adicionales a los que marcaba la ley. Pero, ¿cuáles son los principales retos que tenemos en cada uno de ellos? Porque en cada uno de ellos tenemos, ¿no? En el primero, el de la pensión universal, como el propio presidente de la República lo ha dicho, pues es el monto, ¿no? ¿Por qué? Porque la cobertura ya se resolvió. Son Interrumpimos a Carlos en nuestro homenaje de las 6:30, con el cual todos los días hacemos un gesto en agradecimiento a todos los médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla contra la COVID, y junto con el personal de limpieza, el personal de seguridad, toda la gente responsable del funcionamiento normal de las instalaciones en las instituciones de salud, mantenemos o se mantienen, con vida a las personas, y se hace una aportación muy importante para la seguridad de todos. A ellos muchas gracias, y continúe por favor.
Carlos. Entonces, en el caso de la pensión universal, pues ya el tema de cobertura queda resuelto por definición, el monto se irá incrementando en la medida en que las finanzas públicas lo permitan. Todos quisiéramos tener un nivel mínimo, pues más alto nuestro mínimo, ¿no? En el segundo, el sistema de ahorro para el retiro, pues esto ya lo hemos platicado, el número de trabajadores que en el esquema vigente tiene o alcanzará el derecho a una pensión es bajo y esa pensión es baja. Básicamente son los dos retos más importantes que tiene el SAR. Si pasamos a la siguiente, para las empresas productivas del Estado y regímenes de transición, pasa un poco lo contrario. La pensión que se recibe es mucho mayor que la aportación que se realiza y por lo tanto son sistemas que no tienen una viabilidad de largo plazo, que el gobierno tendrá que venir a rescatarlos, tendrá que estar asumiendo esa responsabilidad y tienen entonces el problema de su viabilidad. Al ratito les voy a dar unos ejemplos, pero ciertamente la pensión promedio que se paga en Pemex, en CFE, los propios empleados del Seguro Social tienen pensiones mucho más altas que el trabajador promedio de del sector privado o incluso del sector público, ¿no? El número 4, las pensiones de las entidades federativas. La mayor parte de las entidades federativas tienen el mismo problema, en el sentido de que sus pensiones son más generosas que los recursos que reciben, pero a diferencia del gobierno federal, su base de ingresos propios es muy pequeña. Prácticamente los gobiernos estatales solo recaudan el impuesto a la nómina, el impuesto a la tenencia, y el promedio, el 90% de los ingresos de los estados son las participaciones y aportaciones que hace el gobierno federal a los gobiernos estatales. De manera que la situación de pensiones de las entidades federativas es mucho más vulnerable y por lo tanto más complejas. Pasamos a la siguiente, el tema de las finanzas públicas federales, lo mismo que los gobiernos estatales. En el caso del gobierno federal, ahorita el gasto en pensiones que hace el sector público es alrededor del 16-17% del gasto neto, ¿no? Y crece a tasas del 15%, ¿no? Cuando la economía crece más lentamente, la recaudación crece más lentamente y por lo tanto el tema del pago de las pensiones a nivel federal también ha venido creciendo, generando presiones, ¿no? Es decir, si la recaudación del gobierno es menor y el pago de las pensiones es mayor, esto nos crea un enorme reto de cómo darle viabilidad en el largo plazo. Y desde luego está quizás el tema más importante, es el mercado laboral y el empleo. Es decir, en la medida en que tengamos cerca de la mitad de los trabajadores en el sector informal, pues no tienen acceso, ¿no? Y segundo, si el nivel salarial del país es relativamente bajo, pues tampoco podemos ni darles una pensión alta, ojalá una pensión, ojalá antes pudiéramos durante la vida laboral del trabajador, que el trabajador tenga un ingreso más remunerativo que le permita solventar de una mejor manera todas sus necesidades y su desarrollo personal. Es decir, somos un país donde todavía el salario promedio es bajo, ¿no? Quisiéramos tener los salarios, pues obviamente de los países más desarrollados. Si le pasamos a la siguiente, es nada más el ejemplo como la pensión universal pues nos da 1,275 pesos, ¿no? Alrededor de 6 millones de personas lo están recibiendo. Los estados y municipios, algunos dan así como su pensión universal, como inició el presidente cuando era jefe de gobierno aquí, ¿no? La pensión a los adultos mayores. Esta en general, el promedio son 652 pesos y abarca alrededor de 1.300.000 trabajadores. La pensión promedio del Seguro Social es prácticamente 5,000 pesos, 4,900, y se le da cerca de 3.8 millones de pensionados. La pensión promedio del ISSSTE es de 14,200 pesos y se le da a 1,100,000 pensionados.
La pensión promedio de Pemex son 22,000 pesos. ¿No? Hay pensiones mayores y hay pensiones menores, pero el promedio es de 22,000. Los empleados propios del Seguro Social tienen una pensión promedio de 29,000 pesos y los empleados de la CFE tienen en promedio 66,000 pesos y solo a 50,000 pensionados. Esto es lo que ayuda a entender los problemas que puede tener Pemex, CFE, de mantener pensiones de este tamaño, ¿no? Y a todos nos gustaría poder encontrar cualquier trabajo sin perder nuestros derechos de pensiones. Esto explica un poco por qué los sindicatos cuidan tanto sus prestaciones. ¿Por qué? Pues porque si yo soy un empleado de Pemex CFE y paso a un empleo del sector privado común y corriente, pues pierdo un derecho así de grande, ¿no? Pero eso, imposibilidad de movernos por perder nuestros derechos, es lo que reduce la movilidad laboral y reduce la productividad promedio de nuestra economía. Si le pasamos al siguiente, por favor. Y esto último que acabo de decir, que al reducir la portabilidad, lo que estamos haciendo es detener la productividad y por lo tanto el crecimiento de la economía. Es decir, el sistema de pensiones puede ayudar o puede frenar al desarrollo económico y obviamente necesitamos un sistema de pensiones que promueva el crecimiento económico, no que lo inhiba. Pasamos a la siguiente. Ustedes todos habrán visto las pirámides poblacionales, ¿no? ¿Cómo era México en 1950? Pues era un triángulo, ¿no? En 1970 pues ya parecía un poquito más como una pirámide, ¿no? Y en 1970 México presumía de ser una población joven, ¿no? ¿Cuál era la edad promedio? Estaba abajo de los 18 años, la edad promedio. Para el año 2000, y vamos tomando, 1950 se acerca más a la creación del IMSS, 1970 se acerca más a la creación del ISSSTE, 2000 se acerca mucho a la reforma del 97 y 2025 se acerca a donde estamos nosotros y cómo va a quedar el 2050. Es decir, si vemos el 2025, el segmento de población más amplio ya es de alrededor de 30 a 40 años. Es decir, si dividimos a la población por edades, el grupo más grande es ya los que están entre 30, 40, 50 años, ¿no? Ya no somos un país joven. Y para el 2050, pues los más grandes los grupos van a estar alrededor de 60, 70 años, ¿no? Y si los de 65 años o 60 en adelante están pensionados, vamos a tener al grupo más grande de población pensionada, ¿no? Esto presenta un enorme reto a nuestra sociedad, a nuestra economía, y viendo así la secuencia de las pirámides poblacionales, podemos entender por qué un sistema como el que funcionó en los años 40 del siglo pasado, que funcionaba solamente para los trabajadores formales, pero finalmente había muchos trabajadores formales por muy pocos pensionados. Entonces, con una aportación pequeña, con una prima de seguro, con una póliza pequeña, pues estaban cubiertos los pocos que llegaban. Pero cuando tenemos que la gran mayoría de los trabajadores van a vivir muy por encima de los 65 años, pues ese esquema dejó de ser funcional. Si se hubiera previsto en los 40, probablemente hubiésemos tenido un esquema financieramente viable, pero no se pensó que iba a ser tan rápida la transformación demográfica. Esto que nosotros vemos de 1950 a 2050, 100 años, es lo que en países como Francia, Italia, España, ¿no?, duró alrededor de 300 o 400 años. Es decir, allá se fue haciendo la pirámide más vertical muy lentamente, lo cual permitió que las familias, la cultura, las instituciones se fueran ajustando de una mejor manera. Aquí la verdad es que nos cayó el cambio demográfico tan rápido
que hemos tenido que movernos, bueno, ya entienden por qué hasta ahora tenemos nuestra pensión universal, por qué la reforma del 97 se hizo tan tarde y en cierta manera con errores tan graves, ¿no? Pasamos por favor 2 láminas. Pásale una y pásale otra, ¿sí? Esta, perfecto. Aquí lo que hablamos es del bono demográfico. ¿Qué quiere decir el bono demográfico? Quiere decir que todavía en esta etapa tenemos más gente en el periodo productivo que gente en el periodo improductivo. Improductivo antes de 18 años, ¿no? En general los niños son dependientes, ¿no? Los jóvenes son dependientes, y los de más de 65 años tienden también a ser dependientes. Entonces, en la sociedad, ¿quiénes los sostienen? Pues los que están entre 18 y 60, 65 años, ¿no? Entonces, es muy importante saber cuánta gente queda dependiente de los activos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los que trabajamos somos los que soportamos a nuestros jóvenes y a nuestros viejos. Y si tenemos a muchos viejos y muchos jóvenes, pues el ingreso lo tenemos que distribuir entre nosotros, nuestros hijos y nuestros abuelos, ¿no? Y entre más abuelos y niños tengamos, menos tenemos para nosotros mismos y más transferencias tenemos que hacer, ¿no? Actualmente hay alrededor de 10.4 personas en edad de trabajar por cada adulto. Pásale a la siguiente, sí, porfa. En 2015 había 10.4, en 2020 8.6 y en el 2050 serán 3.9. Es decir, habrá en el 2050 4 trabajadores por uno que no trabaja, ¿no? O sea, pues si queremos que consuman igual los niños, los adultos y los viejos, pues a los adultos que trabajan habría que quitarles alrededor del 25-30% de su ingreso para que niños, adultos y viejos puedan comer igual, ¿no? Porque solo trabajan los adultos. Entonces, para que todos consumamos de una o de otra manera, tendríamos que hacer eso, ¿no? Esto hace muy costoso para los que trabajan soportar a los viejos, ¿no? Si no queremos ser una sociedad pobre y vieja, lo que tenemos que hacer es comenzar a ahorrar. ¿Y cuándo debemos comenzar a ahorrar? Cuando tenemos todavía el bono demográfico, cuando hay más gente que está trabajando de la que no está trabajando. Entonces, si sabemos que nuestra pirámide poblacional nos va a llevar a tener muchos viejos, pues preveamos como sociedad cómo generar ese ahorro para que cuando la sociedad sea vieja no viva nada más del ingreso de los adultos, sino que tenga sus propios ahorros, su propio patrimonio, ¿no? Voy a dar nada más unas cifras. Aquí en México el ahorro que acumulan todas las AFORES juntas representa alrededor del 18% del PIB. En Chile esto representa alrededor del 60%, ¿no? En la OCDE representa cerca del 100%. En algunos países de la OCDE llega a representar el 140%. ¿Qué quiere decir? Que en promedio hay un ahorro mucho mayor que la producción de todo un año, ¿no? Y a nivel de cada trabajador, pues puede estar tranquilo que cuando se pensione va a vivir de su ahorro y no del ingreso de sus hijos, ¿no? Y esto es fundamental, porque si vamos a hacer una sociedad vieja en este país, dentro de algunos años, y no queremos que los futuros adultos tengan que apoyarnos, pues más vale que vayamos comenzando a ahorrar, ¿no? Si no, vamos a dejar una herencia a nuestros hijos terrible de que sus salarios no les va a alcanzar para ellos y para nosotros. Entonces, hagamos ese esfuerzo y es por ello que todavía México tiene alrededor de 10 años más de este bono, es decir, todavía hay más población trabajando que no trabajando, y por eso tan importante llevar a cabo una reforma que nos permita aumentar el ahorro y no heredarle a las futuras generaciones
una carga de pensiones tan grave. Me voy a ir ya muy rápido. Básicamente, si pasamos, pásale varias, porfa. Más, esto. ¿Qué es lo que queremos que tenga nuestro sistema de pensiones en el futuro? Solidaridad, equidad, viabilidad, que ayude a un mercado laboral más eficiente. Y cuando tenemos un monto de ahorro más grande, ayudamos implícitamente a invertir y a crecer. Es decir, un país que no invierte es un país que no crece, un país que invierte de prestado es dependiente de sus acreedores, un país que ahorra depende de su crecimiento de sí mismo. Entonces, si bien es cierto que el ahorro como tal no es un propósito de la seguridad social, sí un subproducto de un buen sistema de pensiones es que te ayuda a generar ahorro de muy largo plazo, porque un trabajador promedio está 40, 45 años trabajando, ese ahorro también está trabajando, generándole rendimientos, y esos rendimientos son, pues básicamente, de haberse invertido bien, generar utilidades para el trabajador para cuando se retire, ¿no? Yo con esto básicamente concluyo, pero después de las 2 sesiones anteriores en las que la secretaria Márquez me invitó a participar con ustedes, el primero les platiqué básicamente qué traía la reforma como corazón, la segunda algunos otros de los elementos que traía, y ahora quería darles este contexto para que veamos por qué tenemos el sistema que tenemos, por qué lo hemos ido construyendo quizás más lento de lo que deberíamos haberlo hecho, pero ya les decía la vez pasada, ¿por qué no más rápido? Porque no es fácil aumentar el ahorro que transferimos, digamos, a nuestra cuenta individual, pues porque también tenemos muchas necesidades, nosotros, los patrones y el Estado, ¿no? Entonces, pero quizás con esta visión ustedes entienden cómo funciona el SAR, para qué funciona el SAR, por qué la necesidad de fortalecer el ahorro, por qué la necesidad de incluir a más trabajadores al mercado laboral formal y ayudarles a crear su propio patrimonio y con este patrimonio financiar su vejez, ¿no? Entonces, tenemos todavía muchos pasos para ir adelante, pero creo que esta reforma sí cumple una función muy importante para el bienestar individual y para el bienestar de la sociedad. Con esto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tenemos tiempo solo para una pregunta, por favor. Gracias. Buenas tardes. Juan Carlos Machorro, de AM de Querétaro. Licenciado Rosas, rapidísimo, ahorita que comentó que se está muy cerca de las metas de los créditos entregados y ahora sí que hasta cobrados, ¿cuáles son, si se puede decir la palabra, los candados que la Secretaría está poniendo para que la tasa de no pago no sea muy alta? Quizá haya gente que tenga mala suerte que pues cuando ya se está gastando el dinero no está generando ahora sí que beneficios y lo está usando para subsistir. ¿Cómo están haciéndolo ustedes para que no sea dinero a fondo perdido? Porque no lo es un crédito, y que la gente comprenda eso, que es un compromiso de pago. Gracias. Bueno, primero que nada, una información de contexto. Hemos recibido muchas señales de la población de que hay una intención muy significativa de efectuar los reembolsos. Aquí se han formulado preguntas sobre en dónde se puede pagar, cómo se puede pagar, y hemos estado anunciando que en breve, probablemente esta misma semana, yo esperaría, se tenga ya completo el esquema para efectuar los reembolsos, y lo presente aquí en esta misma conferencia la doctora Márquez. Hay señales alentadoras tanto de personas que están en la modalidad de apoyo solidario a la palabra como de la modalidad de crédito a la palabra, que a través de sus llamadas, a través de consultas en los centros de atención telefónica de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Bienestar, se pregunta insistentemente sobre el mecanismo para efectuar el reembolso. Por otra parte, esto también ha estado acompañado de un esfuerzo en territorio muy importante a través de los servidores de la Nación, a través de los delegados estatales de programas de desarrollo, para
tener una comunicación continua con la gente y hacer conciencia sobre la importancia de efectuar el reembolso. Con esa señal y esas acciones que se despliegan en todo el territorio nacional, esperamos obtener buenos resultados en cuanto a los reembolsos, y de todo ello se estará reportando oportunamente aquí en estas conferencias, cuando empiece la etapa de reembolso, sobre cómo vamos en ese sentido. Bueno, se terminó el tiempo. Yo quiero agradecer a ustedes su atención. A nombre y en representación de la doctora Graciela Márquez, estuvo con ustedes Alejandro Rosas. Nos estaremos viendo por aquí mañana. Muy buenas tardes. Gracias. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México.